Joder, es que no es justo, ¿eh? No es justo. ¿Por qué mi papá no me compra la Play 5? Si tenemos mucho dinero. Claro, dice que estudie. ¿Pero para qué voy a estudiar? Si con todo el dinero que tiene me puedo tocar a la barriga durante toda mi vida. Pues que sepa que me la va a comprar, porque si no la compra, es que dejo de respirar. Y ya está. Papá, ven ya, ahora mismo. ¿Qué quieres, hijo mío? Joder con la puerta. A ver, te voy a decir una cosa, ¿eh? Papá, por favor, ven aquí ahora mismo. ¿Qué es esos modales? ¿Te enseño yo esos modales o qué? Dime qué quieres. ¿Cómo que qué quiero? ¿Cómo que qué quiero, papá? Pues yo quiero la Play 5. Joder, que te lo llevo diciendo todo el año. Papá, cómprame la Play 5 y papá no me la compra. Pero no tenemos todo el dinero del mundo. ¿Por qué no me compras la Play 5? No me jodas, ¿cómo te voy a comprar la Play 5 si me has cateado hasta recreo? Es que no vas a ser nadie en la vida. Y no es que yo tenga todo el dinero del mundo, es que cuando yo me jubile, tú tienes que dirigir mis empresas. Y si no te pones a estudiar, ¿qué vas a dirigir? Que te veo durmiendo en la calle, alma de cántaro, hasta que no empieces a estudiar y yo te vea que pones interés, no vas a tener ningún capricho más. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues dejo de respirar, ¿eh? Dejo de respirar. Ya verás. Vale, no puedo dejar de respirar porque me muero. Pero, mamá, por favor, ven, que papá no me quiere comprar la Play 5. A ver, ¿qué os pasa, leche? Que se os escucha del otro lado de la casa y tiene 500 metros. Ya estáis igual. ¿Pero qué os pasa? ¿Que no podéis llegar a un acuerdo? Madre mía, qué locura, que tengo la servidumbre. La tengo desesperada, que no saben lo que hacer. A ver, niño, explícame. ¿Qué te pasa con tu padre? Pues, mamá, que papá no me quiere comprar la Play 5 porque dice que tengo que estudiar. ¿Y cómo voy a estudiar yo si tenemos todo el dinero del mundo? Pues oye, cuando esté la palme, pues me ayudarán a llevar los negocios todos sus asesores y yo solo me voy a dedicar a gastar. Ya está, mamá. ¡Quiero la Play 5! ¡Quiero la Play 5 y quiero la Play 5! ¡Silencio! ¿Eres así? Porque nosotros hemos consentido todo. Pero en este caso tu padre tiene razón. Niño malcriado. Te voy a decir una cosa. Como no estudies, no te vamos a dejar nada en herencia. Se lo dejamos a la gente que trabaja para nosotros. Porque antes de que tú tires nuestro dinero, prefiero regalarlo, lo dono a la iglesia si es necesario. Pero tú no vas a recibir nada hasta que no te pongan las pilas. Y deja de hacer de niño malcriado, que ya tienes una edad leche, que no tienes 5 años, tienes 10. ¿No ves? Nunca tu madre y yo nos ponemos de acuerdo, pero en esto sí. O estudias o se acabó todo. Ni Play, ni empresas, ni dinero. Y te veo limpiando el césped de la casa. O sea que ya lo sabes, hijo, a estudiar. Y luego tendrás Play 5 y si quieres ese viaje a Disney World que te prometí. En un hotel de 5 estrellas. No vale, es que por una vez que os ponéis de acuerdo, siempre estáis discutiendo. Iros de mi habitación. ¡Fuera los dos! Yo estudiaré. ¡Jeffrey! ¡Tráeme la merienda! ¡Que tengo mucha hambre! ¡Todos los bollos! ¿Qué desea el señorito William? ¿Qué postre quiere? Lo que usted me diga. Pues quiero todo, todo. Mira, me vas a traer donuts, me vas a traer las napolitanas de chocolate y chocolate con churros. Y encima lo vas a traer todo a la vez, Jeffrey. Y como se te ocurra, como se te caiga algo, te echo a la calle. Y vas a ponerte una jarra en la cabeza como los gallegos. O sea, ya, ahora mismo, y no te demores. Pero, señorito William, que no tengo manos y una jarra, pero ¿sabe que usted llevo 20 años con los señores? ¿En serio? ¿Me van a echar? Por favor, no. Ay, que me da, que tengo un hijo de tu edad. Por favor, tengo que mantener a mi familia. ¿No le vale que le traiga 2 cositas? Que es que se va a poner muy gordito. Tranquilo, Jeffrey. No le hagas caso al mocoso este.
y vete a tus quehaceres. Y además, la merienda se la va a coger él, que ya es hora de que aprenda a hacer cosas. Que este niño no sabe ni freír un huevo. Venga, muchas gracias por todo y tranquilo que no le vamos a echar. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por todo. Voy a volver a mis quehaceres. Venga, si me necesita me avisa. Pero mamá, eso no vale. ¿Cómo que me lo haga yo? Pero si yo no sé hacerlo con un canuto, mamá. Y ya no tengo consola, no tengo servidumbre. ¿Y quieres que haga yo todo? Pero ¿cómo se utilizan las cosas? ¿Cómo unto yo el pan? ¿Qué es esa cosa alargada con punta? No sé, mamá, no me estáis haciendo la vida imposible. Bueno, hijo, se te va a acabar la vidorra esa buenorra que te están metiendo. Y que sigas tratando igual de mal a Jeffrey, que es el que te ha criado. A partir de ahora te vas a tener que hacer tú todo. Y que nosotros veamos que eres una persona seria y responsable. Para darte el poder de nuestras empresas. Y para empezar, vas a fregar y recoger toda tu habitación. Que parece un estercolero. Sí, hijo, sí. Además, a partir de mañana le hemos dicho a Jeffrey que vas a estar a sus órdenes. Y le hemos dicho que como te pongas rebelde, le falte ese respeto o no le hagas caso, no lo digas. Y te vamos a ir quitando dinerito de lo que te damos. O sea que tú verás, ¿eh? O te pones las pilas y en un mes te compramos la Play 5. Si sigues poniéndote las pilas, al mes siguiente nos vamos a Disney World. Y si me apruebas todo, vamos a dar un viaje de flipar y te vamos a comprar cada vez más cosas. De tu esfuerzo dependerá lo que puedas tener o no, ya lo sabes. Porque tengas dinero o no, estudiar es lo más importante que te puede pasar. Por eso... Vale, mamá, papá. Joder, es que ¿cómo pasáis conmigo? Voy a hacer caso a Jeffrey y me voy a volver un niño súper responsable. Pero no porque yo quiera, no. Porque me estáis obligando. Y ahora, iros, por favor, que voy a empezar a recoger mi habitación. Esto no es vida. ¿Para qué quiero tener dinero si no tengo gente que me ayude? Y encima estudiar.